Hola. Sí, se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Queridos estudiantes, muy buenos días. Espero se encuentren todos muy bien. Sean bienvenidos a la CIPAN número 3, creo que es esta del curso, donde vamos a tratar aspectos referentes a la tarea número 1 de la unidad 1. Hoy vamos a trabajar sobre el punto 4, que son problemas de aplicación. Mi nombre es Luis Fernando Mejía Rodríguez. Soy tutor del curso. El director del curso es el profesor Javier Ernesto Rodríguez. En la clase pasada, bueno, así para pasada, nosotros veníamos pues trabajando un poquito en lógica proposicional clásica, las tablas de verdad y las reglas de inferencia. Entonces, en la clase pasada pues, iniciamos hablando sobre algunas propiedades importantes como la conmutativa, asociativa, distributiva, esta del condicional, que son equivalencias lógicas entre proposiciones compuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el P o Q es lógicamente equivalente a Q o P. ¿Por qué? Porque si yo hago la tabla de verdad conectando estas dos proposiciones por medio de un sí solo sí, resulta que esto es una tautología. Cuando eso pasa, pues nosotros decimos que las dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes y usamos este símbolo. Estas propiedades las vimos en la clase pasada porque normalmente las usamos mucho en la parte de inferencia lógica. Entonces son algunas propiedades bien importantes. La del condicional se usa mucho. Las leyes de Morgan se usan mucho. ¿Listo? Luego de esta parte, en el CIPA pasado, empezamos a hablar un poquito de lo que es el razonamiento y la inferencia. Eh, Decimos que Q sigue lógicamente de P, ¿sí? Si nosotros podemos demostrar que es verdadera la proposición compuesta P, entonces Q, cuando P es verdadero, es decir, que Q también lo es. De manera similar lo hacemos para un argumento más largo, donde P1 y P2 y Pn son premisas. Entonces nosotros decimos que Q sigue las premisas P1, P2 hasta Pn. Si si esta proposición que está aquí compuesta es una tautología. Demostrar esto con tablas de verdad, como vimos en el SIMPA pasado, pues es un poco largo y complicado porque hay algunos argumentos muchos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Usar reglas de inferencia para eso. Entonces, en las reglas de inferencia, pues nosotros hemos visto que tenemos la regla del modus ponendo ponens, el modus tollendo tollens, la regla de adjunción, también tenemos la regla de simplificación, el modo tollendo ponens, el silogismo hipotético y hablamos también en últimas del dilema constructivo, ¿no? Y a partir de esto empezamos a resolver algunos ejercicios. Entonces, por ejemplo, nos daban algún razonamiento y queríamos saber si este razonamiento es válido o no, ¿sí? Y es válido a partir de qué regla. Entonces, por ejemplo, teníamos este P o Q y no Q, entonces la conclusión es P. ¿Será que este razonamiento es válido? Entonces nosotros lo validamos a través de la regla del modus tollendo ponens y también hicimos varios ejercicios como llamar P y Q algunas proposiciones, ¿sí? Y a partir de estas definiciones armar el lenguaje natural de lo que significa la proposición. Entonces, por ejemplo, una cosa que notamos es que nosotros usamos el punto como un vocablo que nos sirve para hacer la adjunción entre premisas. Entonces, si esta es una premisa y esta es otra premisa, el punto él hace las veces de i para no llenar todo el lenguaje natural de i. Entonces usamos este punto como herramienta vocablo para hacer la adjunción. Hicimos otros varios ejemplos en donde nosotros demostramos que el razonamiento es válido y lo vamos argumentando a través de las reglas de inferencia. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una conclusión 1 a partir de la premisa 1 y la premisa 2 usando la regla modo tollendo ponens. Y acá teníamos una conclusión 2 que era usando la premisa 3 y la conclusión 1 usando el modo poniendo ponens y así podíamos deducir que el argumento era válido sin tener que demostrar o sin tener que realizar la tabla de verdad de toda la proposición, que es bastante larga, ¿cierto? Entonces, para eso usamos el método de inferencia. Bueno, trabajamos un poquito sobre eso en el CIPA pasado, hicimos varios ejercicios y hoy vamos a trabajar un poquito, en ese fue que terminamos, ¿no? Sí. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre el punto número 4, problemas de aplicación. Bien, entonces colocamos aquí punto 4.
problemas de aplicación. En este punto, para la tarea 1, queremos realizar todo lo que hemos aprendido en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Vamos a mezclarlo para resolver ciertos problemas. Bien. Permítanme aquí un segundo. Este me quedó muy abajo. Bueno, en este ejercicio se da una expresión simbólica, las premisas y la conclusión de cierto argumento. ¿Qué tenemos que hacer con eso que nos dan en la tarea 1? Bueno, con la expresión simbólica se debe definir las proposiciones simples en un contexto académico. Entonces, por ejemplo, bueno, ya vamos a realizar algunos, pero si me dicen P, entonces Q. Entonces yo voy a decir, bueno, P es la proposición Carlos estudia en la UNAD y Q, Carlos estudia lógica matemática, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces nos van a dar cierta expresión simbólica y nosotros tenemos que definir para esa expresión en un lenguaje natural quiénes son las proposiciones P, Q, R y S que nos den en un contexto académico. Lo siguiente que vamos a hacer es, a partir de la expresión, cambiarla a un lenguaje natural, como ya hemos hecho anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya le colocamos un sentido o un valor a la proposición P, Q, R y S, ya sabemos qué proposición
Qué pena, estimados estudiantes. El profesor Luis tuvo una dificultad de fluido eléctrico. En este momento ya está conectando. Ya vamos a iniciar, retomar nuevamente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar sonido? Ah, gracias, Gonzalo, qué amable. Bueno, qué pena con ustedes, apreciados estudiantes. Hay una falla en la electricidad, no sé, en el internet. Se fue, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces, voy a retomar, porque no sé desde dónde, no, desde dónde se fue. Entonces, voy a retomar un poquito aquí. Entonces, la idea del punto 4 es que nos van a dar una expresión simbólica y tenemos que realizar ciertos ítems. Cuando nos dan la expresión simbólica, donde ellos nos identifican. Ellos identifican quiénes son las premisas y la conclusión. Entonces nosotros tenemos que llamar a las proposiciones de alguna manera, en un contexto académico lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir P es la proposición Carlos estudia en la UNAD, Q es la proposición Carlos ve el curso de lógica y así, algo en un contexto académico. Entonces una vez hacemos eso, vamos después a pasar ese lenguaje, esa expresión del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. ¿Sí? Entonces recuerden que cuando unimos las premisas, lo vamos a hacer con el punto en el lenguaje natural, porque el punto nos va a hacer una buena conjunción entre la premisa 1 y la premisa 2, por ejemplo. Después vamos a generar las tablas de verdad por medio del simulador y manualmente. Con el simulador vamos a verificar que nos quedó bien y manualmente queremos mostrar los pasos que hicimos para llegar a la conclusión. Y después, por último, vamos a demostrar la validez del argumento mediante las leyes de inferencia. Entonces, vamos a partir, a usar las premisas y las leyes de inferencia, nos poniendo polen, toliendo toles, para verificar si el argumento o el razonamiento es válido o no. En la tabla de verdad ya sabemos, pues si la tabla de verdad nos dio tautología, pues quiere decir que el argumento es válido, pero también lo vamos a hacer por medio de las leyes de inferencia. Una vez nosotros terminamos eso, vamos a guardar todo esto en un archivito de Word. El archivo lo vamos a nombrar de manera correcta y lo vamos a subir al, al, a, al campus, en el campus, en el entorno de aprendizaje, en el foro. Vamos a subir, en el foro de la tarea 1, unidad 1, vamos a subir el archivo con un nombre correcto, un nombre como por ejemplo ejercicio 4, es el que van a subir, unidad 1 y Gonzalo Reyes o Luis Gabriel Rincón. Entonces ahí va guión bajo seguido el nombre del estudiante. Ese archivo pues lo suben en formato de Word o en formato PDF. Yo prefiero el PDF en lo posible, si lo pueden subir en PDF, se los agradezco. Si no, lo suben en Word y yo lo cambio. ¿De acuerdo? Esa es la tarea, el punto 4 de la tarea. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo realizar esto. Bien, entonces, coloquemos aquí una nueva presentación y veamos un ejercicio. En cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por el chat. Yo les contesto lo más rápido posible o si quieren comunicarme algo, pues me piden y yo les habilito los micrófonos. Por ejemplo, vamos a realizar este. Tengo la siguiente expresión simbólica. Me la van a dar así en el punto 4, esto. Las premisas de esta expresión simbólica que yo tengo allí son la negación de R y S, premisa 1. Este I es la conjunción, ahí yo identifico la segunda premisa. Entonces la segunda premisa es la negación de S, entonces no Q. Y la conclusión es lo que está después del entonces. Entonces la conclusión es R, entonces no Q. Una vez me dan esto a mí, yo quiero hacer lo que dice el ejercicio 1, ¿no? Que es
de definir quiénes son las proposiciones, cambiar el lenguaje natural, generar las tablas de verdad y demostrar la validez del argumento. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero voy a definir quién es la proposición R, en este caso, S y Q. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que R es la proposición Carlos estudia lógica en la UNAD, S, la proposición Carlos aprobó el curso de lógica, y Q, la proposición Carlos está de vacaciones. ¿De acuerdo? Entonces, miren que nombro a las proposiciones en un contexto académico. Entonces, una vez hago esto, pues lo escribo, lo tienen que hacer en el trabajo. Entonces, ustedes dicen, listo, mis proposiciones son estas. Ahora, lo segundo es usar estas proposiciones para cambiar este lenguaje simbólico a un lenguaje natural, ¿sí? Fíjense que si yo tengo estas premisas, recuerden que yo las uno a través del y para cuando voy a formar todo toda esta expresión simbólica, ¿sí? ¿Por qué lo hago? Yo necesito saber que este está conectado en el y dónde está el entonces y quién es la conclusión para, para poder pasarlo a un lenguaje natural, ¿sí? Porque yo aquí voy a usar el por lo tanto o el entonces. Entonces, de esa manera, pues simplemente lo voy a cambiar. Una parte importante aquí es, en este primer ejemplo, piensen en un momentico y me dicen, ¿cómo hago yo para colocar en lenguaje natural esta primera parte? Perdón, lo siento. ¿Cómo será que si yo tengo R, S y Q, cómo escribo en lenguaje natural la negación entre paréntesis de R y S? ¿Alguien tiene una idea de cómo podemos hacer eso? Ya sé que R es Carlos estudia lógica en la UNAM, ¿cierto? Y que S es Carlos aprobó el curso de lógica. ¿Cómo sería la negación entre paréntesis de R y S? Acá preguntaba Marisol. Sí, Marisol, son lo mismo. Significa lo mismo, la negación. Acá, bueno, aquí ya lo había contestado alguien. Ah, ese Javier ya subió para que registren las asistencias. Muy bien. Acá Jesús Valencia nos dice, bueno, esa quedaría. Si Carlos no estudia lógica en la UNAD y Carlos no aprobó el curso de lógica. ¿Qué piensan de eso? Acá Gonzalo Rey dice, ni Carlos estudia, ni Carlos aprobó. Parecía, ¿no? A la de Jesús. Le falta el I, pues, pero parece que se sobreentiende en la escritura que es una conjunción. ¿Ustedes piensan que es así? ¿Alguien tiene una manera distinta de hacerla a la de Jesús Valencia de Gonzalo Rey? Bueno, fíjate Jesús, que uno estaría muy inclinado a hacerlo como vos lo estás haciendo, pero fíjate, ¿vos te acordás de las leyes de Morgan? Fíjate en esto y decime entonces si sería lo mismo. Yo sé que por las propiedades de leyes de Morgan, la negación de R y S es lógicamente equivalente a la negación de R y como es un I, en leyes de Morgan se vuelve un O y la negación de S. Esto y esto es lógicamente equivalente, ¿sí? Pues lo vimos en la CIPA pasada, en la parte de propiedades en leyes de Morgan. ¿Sí la ves aquí? La negación de P y Q es no P o no Q. Está aquí. Entonces, fíjate que si
Eh, Qué pena, estimados estudiantes, el profe tiene dificultad de conexión. Ya vamos a ver si soluciona para continuar con el desarrollo. ¿Listo? El docente me acaba de informar que fue dificultad de conexión nuevamente, pero ya se está conectando nuevamente para continuar con la explicación. Ruego excusas, le digo que son inconvenientes que nosotros no planificamos, ¿vale? Puede ir diligenciando la asistencia, ya el docente se está conectando, ¿vale? Gracias. Hola, hola, jóvenes y estudiantes. Qué pena con ustedes. El internet me está fallando mucho, pero ya puedo volver a conectarme. ¿Me escuchan?
Listo, no, me disculpo, qué vergüenza con ustedes, pero se me sale de las manos, no sé qué pasa. Bueno, estábamos en esta parte, ¿no? Si ya tengo la proposición R, S y Q, ¿cómo pasarlo al lenguaje natural? Le estaba mostrando al compañero que si las leyes de Morgan funcionan aquí, lo correcto sería esta afirmación, ¿sí? Porque Morgan, cuando se niega el I, me deja uno, lo correcto sería esta afirmación y no esta, porque esta quedaría con I. Y pues obvio, ¿no? Si esta es lógicamente equivalente a esta, pues la otra no lo es. ¿Cierto? Entonces ahí estaría el error. Entonces, creo que era el Gonzalo el que hablaba de esto y ya se me perdió. ¿Y el otro compañero quién era? Jesús Valencia, sí. Sí, muy bien, Jesús. Claro, entonces al negarlo, yo puedo distribuir la negación sobre las dos proposiciones, pero queda una O, ¿sí? No queda una I. Esa es la cuestión. En el resto creo que no hay mayor dificultad. El I lo vamos a hacer ahí en el lenguaje natural con un punto. El no S, entonces no Q, no tiene dificultad. Usamos si esto, entonces esto. Y la implicación principal, pues la manejamos con por lo tanto. Entonces, esto en lenguaje natural, ¿cómo me quedaría? En lenguaje natural me quedaría más o menos así. Carlos no estudia lógica en la UNAD o Carlos no aprobó el curso de lógica. Punto. Este punto es el que hace la conjunción entre una premisa y la otra. Si Carlos, fíjese que aquí va a usar el sí entonces en esa implicación. Si Carlos no aprobó el curso de lógica, entonces Carlos no está de vacaciones. Bien, entonces ahí tengo el no es, entonces no Q. Ahí ya termina la premisa uno y la premisa 2. Ahora viene la conclusión. Entonces voy a usar el por lo tanto para no usar de nuevo el entonces. Por lo tanto, si Carlos estudia lógica en la UNAD, entonces no está de vacaciones. Bien, ¿se entendió la idea de pasarlo al lenguaje natural? Estas son aplicaciones de lo que ya hicimos en la CIEPA 1 y 2 para los puntos 1, 2 y 3 de la tarea, sino que ya lo vamos a combinar todo. ¿Es claro hasta allí? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, muy bien. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar la tabla, ¿cierto? La tabla de verdad y después probarlo. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, tenemos R, tenemos S y tenemos Q. Son tres proposiciones. Entonces nosotros ya sabemos que el número de filas que tenemos que hacer es 2 a la 3, 8 filas. ¿Sí? Entonces una tabla de verdad más o menos para esta sería así. Vamos a colocar aquí tabla de verdad. Bien. Entonces, tenemos 8 filas. ¿Por qué? Porque tenemos tres proposiciones. Las proposiciones son Q, R y S. Entonces, de la fórmula que nosotros vimos anteriormente, nosotros sabemos que el número de filas que tenemos que hacer es 2 a la 3. Por eso tenemos estas 8 combinaciones. Ahora, en estas 8 combinaciones, para Q, R y S, entonces, para que estén todas las combinaciones posibles entre ellas, yo voy a iniciar colocando 4 verdaderos y 4 falsos. En la siguiente fila, en la siguiente columna, voy a colocar, si aquí empecé con 4 verdaderos, acá voy a empezar de a 2. Entonces, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Oye, aquí tengo un pequeño error, ¿no? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Aquí. Hmm. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero, verdadero. Este es falso.
y falso. Y en la tercera, pues verdadero y falso. Entonces va verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Así ya tengo definida estas tres columnas en lo que ya tengo todas las combinaciones posibles. Esta pregunta no la entendí muy bien, Marisol. ¿Qué orden debe tener? ¿Cómo así qué orden? Ella se puede colocar de muchas maneras. Por ejemplo, Marisol, hay gente que si quiere no coloca la columna que yo tengo acá y la columna que yo tengo acá. Las pueden omitir porque basta con conocer Q y S y las negaciones son muy fáciles. Hay personas que no colocan estas dos. Yo lo que trato de hacer normalmente en la tabla de verdad, Marisol, es tener todos los datos desglosados para después juntar todo y no tener errores. Entonces, por ejemplo, mira que en la proposición completa es la negación de R y S y la negación de S, entonces la negación de Q, entonces R, entonces no Q. ¿Sí la ves? Entonces yo lo que hago es, como yo necesito esta y juntarlo con el I, entonces voy a tener una columna donde yo tenga R y S y después otra en donde yo la niegue. ¿Sí? Esta sí la puedo colocar directo, esta la coloco al final y en medio de ellas coloco el entonces. Y entonces lo que me dé esta columna es lo que me hace juzgar si el argumento es válido o no. Entonces, mira lo que yo hice aquí. Como en orden, si ves, esta es la conclusión, estos son los valores que yo tengo como premisas y aquí está el I. Entonces, al final yo voy a juzgar es esta columna del I con esta columna de la conclusión y es lo que me va a dar la columna del entonces para saber si es válido o no. Pero para llegar a esta yo necesitaba esta, entonces voy colocando en orden lo que necesito. No tiene que ser en este orden, la tabla de verdad, y no tiene que hacer de esta forma. Vos perfectamente podrías quitar esta columna y esta columna y dejar estos valores y colocar las respuestas. ¿Sí? Yo lo desgloso más para tratar de no cometer errores. ¿Sí contesté tu pregunta, Marisol? Hola, Marisol. ¿Sí? No, puede ser el orden que tú quieras. ¿Sí? No importa. Puede ser PQR, puede ser QRS, SRQ, o R primero y después Q y S, eso no importa, sino ir llenando los datos, ¿de acuerdo? De hecho yo podría empezar en Q también, colocar Q primero, así como está, pero colocar los primeros 4 falsos y después los otros 4 verdaderos. El chiste es que estén todas las combinaciones posibles. Entonces, una manera de hacerlo es esta que yo la hago. ¿De acuerdo? Podría estar ese primero y los 4 primeros de ese verdaderos y los 4 siguientes falsos. El chiste es que Q, R y S tengan todas las combinaciones posibles. ¿Bien? Bueno, Marisol. Entonces vamos a ir llenando estas tablas. Supongo que esto aquí voy a verificar porque como tenía errores acá. Entonces, la negación de Q, si tiene 4 verdaderos, estos 4 primeros son falsos. Y si tiene 4 falsos, estos 4 acá son verdaderos. Entonces, esta ya está. La negación de S. Pues si S es verdadero, falso, la negación sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Todos me siguen hasta allí? Ahorita vamos a hacer ya la primera columna, pues, en donde la proposición es compuesta. Ya no son simples. Entonces, aquí el signo es I, la conjunción, R y S. Recuerden que en R y S es verdadero solamente si ambas son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Entonces, para esto voy a usar otro color. Usemos un, qué sé yo, un verde. Me dan ganas de ampliar un poquito la pantalla aquí. ¿Listo? Voy a comparar esta columna de acá con esta columna de acá. R y S. Verdaderos cuando ambos lo son. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso y falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso, verdadero, falso. Y falso, falso, falso. Es solamente verdadero en estos dos casos de acá arriba. ¿Sí lo ven? ¿Listo?
Muy bien. Ahora la columna que sigue es la negación. Es simplemente negar la columna que yo tengo acá, que también es bien sencilla. Entonces sería falso, verdadero, 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 falso, verdadero, verdadero, verdadero. Lo contrario a la que yo acababa de calcular. Bien. Ahorita ya voy, ya no, todavía no puedo calcular el i porque me falta esta columna. Entonces voy a calcular esta columna acá. ¿Cómo será que hacemos esto? Pues tengo que comparar no S, entonces no Q. No S, entonces no Q. Es decir, así, ¿no? Entre esta y esta. Voy a borrar esta aquí. Voy a comparar estas dos, pero en este sentido. Es decir, no S es el antecedente y no Q es el consecuente. En la tabla del entonces, recuerden que él es falso cuando es verdadero y falso. En todos los demás es verdadero. ¿Recuerdan? Entonces, usando esa tabla de verdad, pues voy a llenar esta. Entonces queda falso y falso, verdadero. Verdadero y falso, allí es falso. Es el único caso en que es falso. Falso y falso, verdadero. Verdadero y falso. Verdadero y falso es falso. Voy acá. Falso, verdadero. Ese es verdadero. ¿Se acuerdan? De una mentira sale una verdad, dicen. Entonces, falso, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y verdadero, verdadero, verdadero. Ahora sí hago la I entre esta columna. Ya borremos esta. Voy a hacer la conjunción entre esta columna y esta columna. Y esa respuesta la va a colocar aquí en el medio. Esa es importante, esa es la que me va a comparar todo el lado izquierdo después con el lado derecho. Esa la va a hacer de otro color, ¿de qué? ¿Eso qué será? Naranja, a ver. En el I es verdadero cuando ambos lo son. Entonces, aquí sería falso. Aquí sería falso. Aquí sería verdadero. Aquí sería falso. Aquí sería falso. Aquí sería verdadero, verdadero y verdadero. ¿Me siguen hasta allí? Muy bien. Listo. Ya tengo como el lado izquierdo de la proposición, miren, de toda la expresión simbólica. Ya tengo todo este lado de acá. Ahora me falta concluir esta y juntarlo con la implicación. Entonces voy para ese lado. R, entonces, no Q. Entonces voy a comparar este de acá, esta R, con esta de acá, con este no Q, y lo voy a colocar aquí. La misma. En el entonces es falso cuando es verdadero y falso. En todos los demás es verdadero. Entonces queda R no Q. Verdadero y falso, ahí es falso. Cuando es verdadero y falso, ese es falso. Es el único caso, ¿cierto? Verdadero y falso, vuelve a ser falso. Verdadero y falso vuelve a ser falso. Falso y falso, verdadero. Estoy en esta. Falso, falso, verdadero. Ya estoy en esta de acá. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Sigo en la antepenúltima. Falso y verdadero. Me da verdadero. Porque de una mentira sale una verdad. Y la última vuelve a ser falso y verdadero, ¿cierto? Sí, falso y verdadero. ¿Vamos bien? Ahora sí, solo me resta ya para saber si esta tautología o contingencia o falsedad, solo me hace falta comparar, hagámoslo de rojo, esta de la I con esta de acá. ¿Sí? Porque esta I es la conclusión de todo esto. Entonces voy a comparar esta con esta y lo voy a llenar aquí en la implicación. Entonces vamos a hacerlo de color, bueno, sí, a ver si distingue un poquito. Falso con falso, da verdadero. Falso con falso, da verdadero. Siempre que el antecedente es falso, la implicación es verdadera. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y todas las demás son verdaderas. Está verdadero, verdadero y verdadero. Quiere decir que esta tabla de verdad
me da una tautología. ¿Qué quiere decir eso? Como esto es una tautología, recuerden, lo que yo estoy diciendo es que la conclusión, o sea, que R entonces no Q, es una conclusión lógica de estas premisas, de R, de la negación de R y S, y no S entonces no Q. ¿Sí? Quiere decir que todo el argumento es válido, es un argumento válido, porque esta tabla es una tautología. Bien. Lo otro que hay que hacer en esta parte ya es ingresar al simulador y meter los datos y verifiquen que les da lo mismo. Pero entonces, claro, el razonamiento es válido. ¿Es claro hasta allí? ¿Dudas? Bueno, ahí pasamos ya. El nombre de la CIPA es la tarea 1, ¿no? Bueno, temática fundamental, tarea 1. ¿Sí? Ahí donde está en CIPA. Bueno, vamos por acá. Ahora vamos a la última parte, que es que observen que en general la tabla es medio complicada, es larga, tiene muchos. Entonces, lo que yo quiero ahora es validar el argumento simbólico por medio de la inferencia lógica, es decir, usar las reglas de inferencia para saber si el razonamiento es válido o no. Entonces, yo voy a colocar aquí las premisas y quiero deducir si es válido. Eh, Estas son las premisas. Y lo que yo deseo probar, perdón, hagámoslo con azul. Y lo que yo deseo probar, delgadito, es si esta es la conclusión. Yo quiero ver que la conclusión es R, entonces la negación de Q. ¿Cómo son los argumentos para llegar a esto? Voy a colocarle aquí la línea un poquito más abajo, a ver si yo puedo llegar. Tengo que usar las reglas de inferencia, tengo que tenerlas ahí a la mano, más o menos conocerlas. Entonces yo digo, bueno, está complicado. Lo primero que yo puedo hacer es la observación que hacía Jesús, ¿cierto? Y es que, bueno, una conclusión uno aquí, fácilmente, es usar las leyes de Morgan sobre P1. Entonces, la negación de R y S sería la negación de R o la negación de S. Esto lo hacemos por leyes de Morgan, la propiedad de Morgan, sobre la premisa 1. Eso me permite hacer este cambio. Bueno, y si yo tengo esto, ¿cómo hago para llegar a R? Entonces no, está complicado, ¿no? ¿Qué será que puedo hacer allí? Entonces recuerden que nosotros tenemos, voy a ponerlo por aquí, esta propiedad, ¿no? Otra propiedad es a qué es equivalente, lógicamente hablando, de P entonces Q. ¿Esto es equivalente a qué? A no P o Q, ¿cierto? Se niega la primera y la segunda queda igualita, ¿sí? Esta es la propiedad que nosotros vimos acá. Cuando vimos las propiedades, pues, de esta, que les dije que era muy importante. Se niega la primera y la segunda queda, y queda con uno. Esto es lo mismo que esto, ¿sí? Hablando en un sentido lógico, son equivalentes. Entonces, si eso es así, pues fíjese que yo puedo usar esta propiedad para cambiar algo. ¿Cuál será que cambio? ¿Cuál sería mi segunda conclusión aquí? Conclusión 2. Bueno, el único que tiene una O es esta C1, fíjese. ¿Sí? Entonces, si yo veo eso, pues yo digo que eso es la negación de la primera, que sería R, y ¿qué haría entonces la segunda? La negación de S. Estos son equivalentes. Entonces, yo digo que esta conclusión sale a aplicar la propiedad de la implicación
Voy a colocar P de propiedad, ¿sí? La propiedad de la implicación sobre la conclusión 1. Bueno, y aquí la cosa pinta muy bien, porque miren, yo tengo R, entonces no S. Y tengo no S, entonces no Q. Entonces ahí parece que ya puedo aplicar el silogismo hipotético, ¿se acuerdan? Entonces tengo R, entonces no S. Y tengo la negación de S, entonces la negación de Q. Entonces, por silogismo hipotético, yo sé que la conclusión aquí es R, entonces no Q, que era lo que yo quería. ¿Esta qué es? Este es el silogismo hipotético. Entonces yo digo, bueno, entonces la conclusión sería R, entonces no Q. Y esta viene simplemente a aplicar la propiedad del silogismo o la regla, ¿no? Es una regla de inferencia. Voy a colocar SH del silogismo hipotético sobre quién, sobre la proposición o la conclusión C2 y la proposición P2. Si yo aplico este silogismo, ya tengo la conclusión. Entonces, sí pude llegar por medio de las reglas de inferencia, es mucho más rápido. Quiere decir que el razonamiento es válido. ¿De acuerdo? ¿Se entendió más o menos? Eso es lo que me van a pedir en el punto 4 de la tarea, que es como la conclusión del punto 1, punto 2 y punto 3. Si usted entendió todo eso, aplique. Por eso es un punto de aplicación. Bien. Gonzalo, sí, yo no te mandé un correo donde estaba el anexo, donde tienen todas esas tablas. Yo te contesté y te mandé el PDF pasado y el anexo que está en la carpeta de la tarea 1, unidad 1, en el entorno de aprendizaje, donde están las tablas y las reglas de inferencia. Entonces, ahí ya tienes el archivo con las tablas y las reglas, que son estas mismas que yo te he puesto aquí, ¿no? Esto, Inge, qué pena. Yo les voy a Decime. compartir ahorita sobre el mediodía por los correos internos un resumen de reglas de inferencias. Claro que hay otro resumen que se encuentra, así como manifestó el ingeniero, en el entorno de aprendizaje, en la misma carpeta donde está la guía, se denomina anexo 1, pero de todas maneras por correo interno ahorita les envío un archivo con el resumen, ¿vale? Vale, muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a practicar un poquito, Gonzalo, esto de lo último que estamos haciendo. ¿Qué dice aquí? Jesús Valencia. Está P o Q, entonces R. P o Q, entonces R. Y P o Q. Para la segunda premisa. Jesús, no te entiendo muy bien allí. Mira, a ver si te entiendo la pregunta. Esto lo pregunto un compañero. Entonces voy a hacer aquí una parte un momentico. Jesús dice que tiene aquí una premisa 1, que es P o Q, entonces R, ¿cierto? Y después dice que tiene una premisa 2, que es la premisa P o Q. Bien. Y la conclusión, dice él, es R, ¿cierto? Eso es lo que tenés, Jesús. Entonces, lo que estás aplicando aquí, ¿sí? Es sobre la premisa 1 y la premisa 2, es el modo poniendo pones, PP. Lo estás aplicando a la premisa 1 y la premisa 2. ¿Por qué? Porque el modo poniendo pones, aquí, modo poniendo pones, ¿qué dice? Que si vos tenés P, entonces Q. Y tenés P, la conclusión es Q. En este caso, P, las veces de P, para el modo poniendo ponen, lo estaría haciendo P o Q. Y las veces de Q, pues en este caso le está haciendo R, ¿sí ves? Es decir, aquí el antecedente es P o Q y el consecuente es R.
y él se repite abajo, entonces la conclusión es R. Entonces el método que estoy aplicando allí es el método poniendo opponents. ¿Sí contesté tu pregunta, Jesús? No, no tienen que ser proposiciones simples. ¿Sí? Por ejemplo, mira que toda esta es para mí una proposición. Entonces, ese es el reemplazo de la P o Q. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, Jesús. Listo, vamos a hacer un ejercicio, a ver si entendemos esto y lo ponemos en práctica, ¿vale? Ejercicio en clase. Para darnos un poquito más de ideas en esto, Gonzalo, ejercicios. Tenemos la siguiente expresión simbólica, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es dar las proposiciones, demostrar que el argumento es válido, todo lo que hemos hecho. Entonces la expresión es la siguiente. Bien, en esta, pues es fácil de nuevo identificar las premisas y la conclusión. Entonces vamos a verificar, pues, si hagámoslo de atrás para adelante, ¿sí? Hagamos primero, demostremos por medio de las reglas de inferencia si el argumento, si esto es un razonamiento válido o no. Entonces, para eso, primero vamos a identificar la premisa 1. La premisa 1 sería la negación de S, entonces Q. La premisa 2 sería la negación de T y R. Y la premisa 3 sería S, entonces T y R. ¿Cierto? Vamos a ponerla así. La conclusión, va a ser la línea aquí, va a ser la más abajo. La conclusión es la negación de S o no. Mostremos a través el ejercicio en clase, a través de las propiedades y de las reglas de diferencia, que este argumento es válido. Ahora, después lo hacemos con la tabla de verdad. Fíjense que para tabla de verdad, ¿esto cuántos tiene? 1, 2, 3, tiene 4 proposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas posibilidades tenemos? No, ya no es 2 a la 3, sino 2 a la 4, porque tenemos R, tenemos T, tenemos S y tenemos Q. Entonces, la tabla de verdad va a ser mucho más grande. Entonces, me conviene a la hora de probar la validez del argumento, pues usar reglas de inferencia. Es mucho más rápido que hacer la tabla de verdad de todo eso. ¿Listo? Ejercicio. Probar a través de las reglas de inferencia que este razonamiento es válido. ¿Listo? Traten de usarlas a ver cómo nos dé, lo compartimos.
Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué puedo hacer allí? ¿Cuál es el primer paso o qué ideas tienen para poder llegar a conclusión a partir de estas premisas? ¿Alguien ve alguna así súper fácil y famosa rápidamente? Por ejemplo, miren este. A ver si recuerdan esta regla. Hagámosla de rojo por acá. P implica Q, ¿cierto? Y no Q. ¿Cuál es la conclusión aquí? No P. Muy bien, Gonzalo. Este se llama el modo ¿qué? Tolendo Tollens, ¿no? ¿Sí? Es como si la Q se mata con la Q, pero me queda la P y el símbolo de negación, entonces yo los junto, ¿cierto? Hablando memotécnicamente. ¿Será que alguna de estas tiene estas formas de aquí para usar este método? ¿A cuál se le aplicarían? ¿A P1 y P2? ¿P1 y P3? ¿A la premisa P1? ¿Con quién? Levantó la mano alguien por aquí. A ver cómo hago yo para saber si levantaron la mano. Eh, Oiga, muchachos, yo no sé dónde miro que levantaron la mano. Por aquí alguien me hizo que levantaron la mano. Es que todas son diferentes. ¿Cómo hallar la constante? Jesús es un proceso de observación. Como si está la flechita, quién hace las veces de la izquierda, quién hace las veces de la derecha. ¿Cómo hago yo para ver dónde levantaron la mano? En participantes. No, ya no veo. Hola Luis, qué pena. Sí, estaba buscando porque fue de lejos que miré que levantaron la mano, pero no encuentro en dónde. ¿Cuál es tu pregunta, Luis? Era la constante. ¿Cuál constante? Premisas 2 y 3. Muy bien, Jesús. Eso es. Miren, aquí, claro, si yo tomo la premisa 2 y 3, pero la voy a colocar en este orden, miren, premisa 3. La premisa 3 sería S, entonces, T y R. Y la premisa 2, ¿quién sería? La negación de T y R. ¿Cuál es la conclusión? Es lo mismo, miren. ¿Sí? En este caso, P es S. En este caso, Q es T y R. La negación de Q, pues es la negación de T y R. Entonces, la conclusión por el modo Tolendo-Toles es coger la que queda, que es S, y como esta se tacha con esta, pues me queda la negación de S. Entonces, esa sería mi conclusión 1, lo voy a poner aquí. Conclusión 1, no S. ¿Estamos claros hasta allí? Sí, Jesús, muy bien. Gonzalo, ¿me entendés allí más o menos? Entonces, miren qué es lo que uno identifica. Yo digo, bueno, tiene que tener esta forma. Entonces, tiene que tener la flecha, algo a la izquierda, algo a la derecha. Abajo es lo mismo que la de la derecha, pero negado. Entonces, ya sé quién es la conclusión. Entonces, yo lo observo. Claro, no está en el mismo orden. Entonces, tenemos que pensar un poquito. Si yo muevo esto arriba, qué dato se repite.
Sí, claro. Si te quedas en la primera premisa, nada, hay que verlas todas, ver por dónde puedo empezar. Algunos razonamientos pueden ser más largos que otros. Si tú ves los correctos, puedes mostrarlo más rápidamente. Si no, puedes dar muchas vueltas hasta que llegues a demostrarlo. Bien, o sea, no es un camino único. Muy bien, ya tengo el no S. Y ahora, pues bueno, dado que es S y no Q, pues necesito un Q o un no Q, ¿no? ¿Cómo será que puedo obtener Q? ¿Alguien se da cuenta allí? ¿Cómo puedo obtener Q? Sí, señor, la premisa uno y la que tú llamas premisa 4 yo le puse C1. Claro, es el modo poniendo pones. Fíjese que en el modo poniendo pones es, hagámoslo acá de rojo otra vez, es P entonces Q y P la conclusión, ¿quién es? La conclusión es Q. Este se llama modo poniendo pones. En este caso, si yo tomo la premisa uno es la negación de S, entonces Q, y tomo la conclusión uno que en este caso es no S, es la misma. ¿Cuál sería la conclusión? Ah, pues se tachan las que son iguales y lo que quede, ¿no? En este caso lo que queda, hablando memotécnicamente, es Q. Entonces, usando este modo, poniendo pones, yo me doy cuenta que la conclusión 2 es simplemente Q. Entonces, esta conclusión 2 viene a aplicar el modo poniendo pones sobre quién? Sobre la premisa uno y la conclusión uno. Este no S apareció a aplicar el modo Tolendo-Tollens sobre quién? Sobre la premisa 3 y la premisa 2. Entonces, ustedes las van colocando en orden. ¿Qué me hace falta? Ya tengo el no S y tengo el Q. ¿Cómo será que yo llego acá? ¿Qué puedo aplicar allí? Angie Lorena, ¿me ha entendido más o menos? Jesús, ¿cómo se llama esta que tienes ahí en pantalla? ¿Esa es a la que tú te refieres?
Hola, hola, qué pena, jóvenes, otra vez se me fue el internet, ¿están allí? Chat. Hola, hola, ¿están? Chat, chat. Hola, jóvenes, qué pena. Yo de nuevo, vengan, terminemos esto. Vamos con más. Más de modo sí, la Qué pena, compañeros, el profe Luis se acaba de comunicar conmigo por celular y me informa que realmente la conexión está muy inestable.
y pues no puede compartir pantallas, no le escuchan como ustedes acaban de dar cuenta. Él me informa que ya prácticamente explicó todo el tema, que está pendiente pues compartir un archivo del resumen de las reglas, el cual se voy a compartir por el correo interno sobre las 2 de la tarde. Entonces, de antemano ofrezco excusas por todas las interrupciones presentadas en esa reunión. ¿Listo? ¿Me confirman si me están escuchando? ¿Son tan amables? Bueno, entonces damos por finalizado. Voy a publicar nuevamente en el chat el link de asistencia. Les recuerdo que a las 6 de la tarde va a haber otra web conferencia por si quedaron dudas. Es con otra docente de la red de curso para que por favor pues si pueden asistir y muchas gracias. Sí, el profesor ahorita lo va a compartir y yo también lo voy a compartir por resumen de reglas de inferencia. Entonces, de antemano ofrezco excusas por las dificultades presentadas, aunque cumplimos el objetivo, pues no como queríamos, se entrecortó mucho la reunión el día de hoy, pero son cosas que se nos salen a nosotros de las manos como tutores, ¿vale? Listo. Entonces, los invito si desean ingresar a las 6 de la tarde por este mismo link a la siguiente web por si presentaban alguna dificultad por debido a las interrupciones del día de hoy. Bueno, siendo mal, mil gracias a todos. Esta grabación va a ser publicada el día de mañana. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.